Gracias. Alfredo Pacheco, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Bienvenidos. ¿Se escucha bien? Sí, Sí. Ok, gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar impulsado por la sede Centro Sur de nuestra Cámara. Y estamos muy emocionados, estamos muy contentos, Ana Claudina, de darle la bienvenida a esta serie de webinars que vienes empujando como desde la presidencia Centro Sur. Y digo, antes de entrar en detalle y todo, les damos la bienvenida a la Cámara, a su servidor Alfredo Pacheco, director general nacional de la misma. Damos la bienvenida también a nuestro expositor, Diego González de la Fuente, a quien agradecemos, y con el tema Relaciones Laborales Post-COVID. Ana Claudina, te cedo la palabra y una vez más, muchas gracias por el empuje de tu equipo, por el empuje desde la presidencia Centro Sur. muchas gracias, Alfredo. Pues antes que nada, una bienvenida a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta serie de webinars que estamos comenzando e impulsando, como bien decía Alfredo, de la sede de Centro Sur, a fin de poder brindar herramientas jurídicas muy necesarias en estos tiempos de COVID a muchas empresas que son asociadas a la Cámara. Entonces, bueno, voy a dar una pequeña introducción y voy a leer la semblanza de Diego González de la Fuente, quien nos acompaña, quien va a ser nuestro expositor. Es abogado egresado de la Universidad de Anáhuac, litigante y consultor en materia laboral con más de 19 años de experiencia. Empezó sus prácticas laborales en el despacho especialista en materia laboral, 10 de Bonilla, Curi y Asociados, y después se convirtió en asociado a la firma Basham, Bringe & Correa. En el año 2010 se desempeñó como socio del despacho PISA Abogados. Para el 2016 fundó la firma González de la Fuente Abogados, en la que se desempeña como socio director. Entre su grado de especialidad se encuentra el litigio individual y colectivo en locales y federales dentro de la República Mexicana, reglamentación de terminaciones individuales de trabajo, implementación y desarrollo de estrategias en materia de subcontratación con el fin de evitar contingencias laborales, consultas específicas tales como prestaciones, condiciones de trabajo y reparto de utilidades, auditorías laborales. Ha sido expositor de diversos temas como terminación de las relaciones de trabajo y delitos financieros dentro de las empresas y sus aspectos penales, fiscales y laborales ante la Asociación Nacional de Actuarios y ante el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, entre otros. Es un miembro activo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y de la Fundación Cancer Warriors de México, fundación desde la que impulsó reformas legales para otorgar licencias laborales a padres de menores diagnosticados con cáncer. Pues bienvenido, Diego, y a continuación te cedemos la palabra. Muchas gracias, Ana Claudina. Buenos días a todos. Va a ser un gusto platicar esta siguiente hora de estos temas, porque evidentemente a partir de marzo de este año cambió totalmente el paradigma y la forma de concebir las relaciones laborales, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la pandemia nos orilló, como en su momento ahorita lo platicaremos, a suspender todas las actividades en el mercado laboral, en el sector formal, informal y en todos los ámbitos, ¿no? Cambiamos de diapositiva, por favor. Bueno, como les decía, a partir de marzo, las acciones que tomó el gobierno federal fueron dos principalmente: jornada de sana distancia y la suspensión de actividades. ¿Esto por qué? Por lo mismo, para controlar el contagio, para evitar se fuera expandiendo las personas contagiadas y esto se convirtiera en algo que se saliera de las manos, ¿no? Entonces, pues evidentemente, en el momento que hay una jornada de sana distancia y suspensión de actividades, esto influye totalmente en las relaciones laborales. Como lo decía hace un momento, la forma de concebirlas. La forma de concebir una relación laboral, el uno a uno en una empresa, el uno a uno en una línea de producción, en una planta, en una maquila, pues cambió a partir de ese momento, independientemente de que varias empresas que no formaban parte del área esencial tuvieron que suspender las relaciones laborales, ¿no? Le cambiamos de diapositiva, por favor. A partir de esto, todas estas acciones gubernamentales, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud y de las otras secretarías de Estado,
emitieron diversos decretos que se fueron publicando paulatinamente en diarios oficiales de la Federación, donde establecieron los lineamientos, ciertas suspensiones. Dentro de esos decretos, me parece importantísimo que debemos de distinguir 5 decretos. 5 decretos fueron los que marcaron la forma en que se iban a desarrollar las relaciones laborales entre patrones y trabajadores a partir del mes de marzo de 2020, ¿no? La siguiente, por favor. Como les decía, de esos 5 decretos, vamos viendo uno por uno, les voy explicando a grosso modo qué establecía cada decreto, qué partes cubría, qué partes amparaba cada decreto. El primero tenemos el del 24 de marzo, si no mal recuerdo fue publicado en la versión vespertina del Diario Oficial, y en ese decreto el gobierno federal emite la suspensión de todo tipo de actividad no esencial por un periodo del 24 de marzo al 19 de abril. Aquí no nos dicen cuáles son las actividades esenciales. Aquí únicamente el gobierno federal se dedica a establecer que no podrán realizarse actividades que no tengan con objeto hacer frente a la contingencia. Nada más, no nos dice otra cosa, solo nos dice eso. Posteriormente, en ese mismo decreto nos establece que debemos de suspender las actividades del sector vulnerable. Nos dice quiénes son el sector vulnerable, que son los que ya hemos escuchado, que son los adultos mayores y personas con ciertas enfermedades o padecimientos, ¿no? Que aquí hay, ojo, este decreto fue muy controversial, porque de acuerdo a este decreto, más adelante lo platicaremos, los patrones podían estar en posibilidades de suspender la relación, la relación de trabajo sin responsabilidad. Sin embargo, fue muy controversial esto. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno federal emitió diversos comunicados de que no encuadraba esta emergencia, ellos le llamaban emergencia y no contingencia. Sin embargo, en el mismo decreto, sí se marca y se refiere a la palabra contingencia, ¿no? Pero bueno, más adelante lo veremos y este decreto solamente tenía una vigencia del 24 de marzo al 19 de abril. Siguiente, por favor. El siguiente decreto fue el del 31 de marzo. En este decreto se enumeran las actividades esenciales. Como les platicaba en el decreto anterior, solamente refería a actividades, se suspenden actividades para hacer frente a la contingencia. Este decreto, el del 31 de marzo, ya no se enumera todas las actividades, todos los sectores que son esenciales, todos los sectores que están para hacer frente a la contingencia sanitaria y nos enumera todas las actividades. En ese mismo se establece como actividad esencial todas las áreas tecnológicas, todas estas funciones. Siguiente, por favor. El siguiente fue solamente una prórroga. Se prorrogan la suspensión de las actividades y la contingencia sanitaria al 30 de mayo. En este decreto no se prevé nada más que la prórroga. Siguiente, por favor. Este siguiente decreto ya fue muy importante porque aquí ya el gobierno federal da a conocer el famoso semáforo. El semáforo epidemiológico con 4 colores, como los conocemos, que fue rojo, naranja, amarillo, verde, estableciendo qué actividades se podían desarrollar, en qué número de personal, etcétera, dependiendo del color. Se da la posibilidad en que los estados manejen un semáforo y que se va manejando estado por estado, ¿no? Y este decreto también fue muy importante, independientemente de la implementación del semáforo, porque se aumenta el catálogo de actividades esenciales. Como recordemos, en un inicio, la industria automotriz, minera y construcción no se encontraba dentro de actividad esencial.
sino hasta este decreto que se incluyen estas 3 actividades que acabo de referir en el catálogo, y se prevé un periodo del 14 de mayo a finales de mayo para que se fueran preparando estas industrias para regresar con todas las medidas de seguridad, todas las medidas de higiene, todas las medidas de distancia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, por comentar algo sencillo, la construcción, a la industria de la construcción le establecieron ciertos periodos o calendarios para trabajar, es decir, no podían trabajar los 6 días a la semana, sino le establecieron, hay algunas restricciones, ¿no? Pero sí, en nuestro parecer, creemos que este decreto fue muy, muy, muy importante, de gran trascendencia, porque a partir de aquí se puede analizar y conocer la próxima reapertura, ¿no? Siguiente, por favor. Este fue el siguiente decreto, el del 29 de mayo de 2020. Fue complementario al anterior, al del 14 de mayo. En este decreto, después de que se implementó el semáforo, se incluyó diversas obligaciones a los patrones. Obligaciones que debíamos de cumplir conforme el semáforo epidemiológico nos permitiera abrir, o si éramos esencial, que nunca cerramos. ¿A qué me refiero? Bueno, todos los patrones tenían que hacer un protocolo de seguridad sanitaria. Es un tema que fue algo técnico, en donde debíamos de cumplir con todas las obligaciones impuestas, documentarlo, tener ese protocolo, para posteriormente realizar ante el Instituto Mexicano de Seguro Social una autoevaluación que yo le llamo de buena fe, porque yo como patrón voy proporcionando los elementos, proporciono evidencia, proporciono pruebas de que en mi centro de trabajo que pude abrir de acuerdo al semáforo, estoy cumpliendo con todo, ¿no? En este mismo decreto se emiten los lineamientos técnicos, que es un complemento para poder hacer nuestro protocolo de seguridad sanitaria, y nuevamente se establecen los colores, las actividades, ¿no? Aquí es importante mencionar que de acuerdo al tamaño de empresa se establecían ciertas obligaciones. Se establecieron 4 tamaños de empresas, desde chica, mediana, grande, etcétera, y de acuerdo, insisto, al número de la plantilla laboral o del headcount que tuviera la empresa, eran las obligaciones que tenía que cumplir. Al mismo tiempo, a nivel local, algunos estados emitieron lineamientos que debían de cumplir para la reapertura, de acuerdo también al semáforo, al color del semáforo a nivel estatal. Aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, se estableció un requisito para los patrones que tuvieran más de 30 empleados, hacer pruebas de detección de COVID-19 a una parte de su población. Eso es únicamente a nivel local. Estas disposiciones establecieron de acuerdo a las legislaciones estatales. Me parece que esta de realizar pruebas únicamente se estableció en Ciudad de México. En otros estados también se establecieron horarios, se establecieron porcentajes de la población que debían acudir, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, pues evidentemente, después de todos estos decretos, las empresas se tuvieron que ir adecuando, se tuvieron que ir, además de adecuando a la realidad, pues tomando acciones con su plantilla laboral de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Hay industrias que fueron sumamente golpeadas, hay industrias que será imposible que se recuperen de esto, hay industrias que no se vieron tan golpeadas y hay industrias que al contrario, ¿no? Fueron muy favorecidas desgraciadamente por toda esta coyuntura. Entonces, a partir de eso, los patrones tuvieron 3 ejes precisamente en su actuar, que como les digo, es la terminación de las relaciones de trabajo, la segunda fue una suspensión
y la tercera fue la modificación de las relaciones de trabajo. Porque pues evidentemente, si nosotros tenemos una fuente de trabajo que por la pandemia la orillan a suspender las relaciones de trabajo, pues la relación de trabajo que le orillan a suspender sus actividades, pues por ende las relaciones de trabajo deben de ser sujetas a algún cambio, ya sea alguna de cualquiera de estas tres opciones, pues evidentemente yo creo que todos lo sabemos, no hay que ser un experto en finanzas o en economía, pero si una empresa no tiene ingresos, pero continúa con los gastos, pues evidentemente tiene que tomar alguna medida, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. La gran mayoría de las empresas, en mi experiencia, clientes de la firma, clientes nuestros, recurrieron a terminaciones de la relación de trabajo. ¿Qué significa esta terminación? Bueno, pues de forma cruda, despidos masivos, despidos de toda la plantilla laboral, despidos de un porcentaje importante de la plantilla laboral, ¿no? Aquí vemos en pantalla que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, esos son los 5 casos que la ley prevé para terminar las relaciones de trabajo. Y como tal, en la situación en la que se encontraban las empresas, las pymes, las grandes empresas, los pequeños negocios, de la pandemia, del cierre, de la suspensión de operaciones, ninguna se encontraba en estas causas, ¿no? Al final del camino, y lo dijo el gobierno federal a través del secretario de Relaciones Exteriores, lo dijo el gobierno federal a través de la secretaria del Trabajo, lo dijo el gobierno federal a través del director general del IMSS, no nos encontrábamos los patrones en ningún supuesto para despedir a los trabajadores de forma justificada, ¿no? Por ahí la ley prevé que es un caso de fuerza mayor la suspensión de relaciones de trabajo, pero esta situación, esta pandemia, esta crisis económica nacional, no la podíamos encuadrar en las relaciones de trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la pyme, la grande empresa, el negocio pequeño, el negocio de barrio, que tuvieran que prescindir de los servicios de uno de sus trabajadores, pues entonces nos encontramos en que iban a recurrir a un despido de forma injustificada. Luego, entonces, si tenemos un despido de forma injustificada, tenemos que pagarlas como patrón las indemnizaciones que marca la ley. ¿Qué indemnizaciones marca la ley? Bueno, marca la indemnización de 3 meses o 90 días de salario, teníamos que pagar los 20 días por cada año de servicios, teníamos que pagar la prima de antigüedad y bueno, y de todas las prestaciones ya ganadas o devengadas de los trabajadores, ¿no? Insisto, esto fue algo muy complicado para las empresas porque evidentemente estaban despidiendo trabajadores, no por gusto, estaban despidiendo trabajadores por una crisis económica, por una falta de liquidez, y entonces al tener una falta de liquidez, ¿cómo voy a tener una cantidad para liquidar trabajadores? Entonces, yo les pudiera decir del mundo de los clientes del despacho, un porcentaje importante tuvo que despedir trabajadores sin poder pagar las indemnizaciones que yo les acabo de contar, los 3 meses, los 90 días. Y la prima antigüedad. Hubo otras empresas que sí tuvieron la posibilidad, que sí se sentaron uno a uno con cada uno de los trabajadores, que se les pagó sus cantidades a que tuvieron derecho y evidentemente se terminó la relación de trabajo con la fracción primera de este artículo que tenemos en pantalla, que es la terminación de mutuo consentimiento entre las partes. Hubo otras empresas que se sentaron a negociar, a platicar con los trabajadores, llegaron a un arreglo, afortunadamente muy satisfactorio lo digo desde el punto de vista legal y social. Legal, ¿por qué? Porque estamos llegando a un arreglo
estamos dando la relación de trabajo por término de mutuo consentimiento. Tu trabajador te estoy pagando un porcentaje importante de tu liquidación y socialmente, ¿por qué? Porque como patrón no estoy sacando a la calle y estoy dejando sin sustento a un importante número de familias. No estoy sacando a la calle a la gente sin dinero, ¿no? Y porque eso evidentemente se va a convertir en un problema social, ¿no? Entonces les decía, este tipo de terminaciones a partir de los primeros días de junio se empezaron a dar mucho. En algunos estados las juntas de conciliación nunca cerraron totalmente. Había guardias para realizar estos convenios. La Junta, por ejemplo, Federal de Conciliación y Arbitraje nunca cerró, entonces podíamos ir a celebrar un convenio donde el trabajador y la empresa se comprometían a dar por terminar la relación de trabajo de acuerdo al mutuo consentimiento, donde establecían ambas partes que se da por terminar la relación de trabajo a cambio o mediante el pago de cierta cantidad, y solicitamos a la Junta de Conciliación lo autorizara y aprobara ese convenio y lo sancionara. Algunas juntas sí cerraron, las locales, y les decía, a partir de junio reanudaron labores, y las federales siempre estuvieron abiertas para sancionar esto. Nosotros como firma siempre recomendamos realizar todas estas terminaciones y solicitar ante las autoridades la ratificación. ¿Por qué? Por dos cosas. La primera, porque hay un precepto en la Ley Federal del Trabajo que así lo prevé, no obstante que ya hay un criterio del Poder Judicial de la Federación que ya prevé que no es necesario, pero bueno. Y en segunda, creemos que por la coyuntura, la cantidad de despidos que iba a haber, lo mejor para las empresas era formalizar esto ante la autoridad. Autoridad que también nos decía en las mañanas o en las tardes en las conferencias de prensa, patrones, sancionaremos a quien despidan, patrones no despidan, patrones quien despidan será sancionado. Entonces, por esto la misma firma y su servidor, y me parece que muchos abogados laboralistas recurrieron a esta recomendación. Todos los despidos, establezcámoslo, ratifiquemos, paguemos ante la Junta de Conciliación. Y de hecho, hoy en día las Juntas de Conciliación han celebrado y sancionado un número muy alto de convenios de esta materia. Siguiente, por favor. Ahora bien, esta fue la segunda acción que tomaron muchas empresas, que fue la suspensión de las relaciones laborales. ¿Esto por qué? La misma ley prevé en el artículo 42 bis, tal cual, que en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a disposiciones aplicables, se podrá suspender la relación de trabajo. Como les platicaba, el 24 de marzo hubo un decreto emitido por el gobierno federal muy controversial, donde establecían que se debían de suspender actividades para evitar aglomeraciones, tránsito y concentración de personas, con excepción de las actividades esenciales. Entonces, aquí hubo mucha controversia porque algunos abogados interpretaban que no nos encontrábamos en virtud de lo manifestado en ese decreto, que no nos encontrábamos en el supuesto de este artículo. Otros pensábamos que sí, otros interpretábamos que sí. Obviamente ustedes saben que en materia legal la interpretación que haga el abogado sobre las disposiciones tiene gran peso y obviamente hay que interpretar de forma correcta. Yo les puedo decir, en la firma interpretamos que ese decreto era muy claro. ¿Por qué? Porque nos obligaban a suspender el gobierno nuestras funciones, nuestra actividad, de acuerdo a la contingencia. Y el término contingencia sí lo refiere. Posteriormente, como les decía, se emitió otro decreto donde el gobierno le llama que estábamos frente a una emergencia sanitaria
causa de fuerza mayor. Sin embargo, en el primer decreto donde nos obligan a los patrones, a las pymes, a los pequeños negocios, a las grandes empresas a suspender labores, se refiere muy claramente la palabra contingencia. Siguiente, por favor. De hecho, esta es una representación de este famoso decreto del 24 de mayo. Y si nosotros vemos en la pantalla de en medio, dice muy claro, en el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios o establecimientos y todos aquellos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia. Luego entonces, insisto, el gobierno federal decretó una contingencia sanitaria y al existir ese supuesto, los patrones podíamos apegarnos, podíamos hacer valer lo establecido en el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 42 bis nos dice, puedes suspender las relaciones de trabajo, si nos encontramos en ese supuesto, ¿no? ¿Qué pasaba si una empresa se encontraba en el supuesto de no ser una actividad esencial para hacer frente a la contingencia? Podía suspender la relación de trabajo. De acuerdo a la misma ley, si un patrón se acogía a esa figura, tenía ciertas obligaciones que le damos a la siguiente, cambiamos de slide, por favor, que era pagar una indemnización a los trabajadores. ¿Qué pasa? El artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, en la fracción séptima, nos dice, bueno, son causas de la suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o en un establecimiento. La fracción 7 nos dice la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad competente en los casos de contingencia sanitaria. Aquí, insisto, había mucha interpretación, muchas opiniones, muchos criterios, pero principalmente iban en dos vertientes. No nos encontramos en contingencia, no puedo suspender relaciones. Si nos encontramos en contingencia, podemos suspender. Insisto, como hemos visto, el artículo 42 nos dice se suspenden cuando hay contingencia. En el decreto nos dice hay una contingencia. Y el artículo 427 también nos establece la figura de la suspensión en virtud de una contingencia sanitaria. Cambiamos de slide, por favor. En el artículo 429, que va muy de la mano con el 427 y el 42, que también ya pusimos en dos diapositivas anteriores, nos dice, en los casos del artículo 427 se observarán las siguientes normas. Fracción 4. Si se trata de la fracción 7, la que acabamos de leer en la diapositiva anterior, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal o estará obligado a pagar a los trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Luego, entonces, si nosotros en el 25 de marzo, que entró en vigor el famoso acuerdo publicado en el decreto del 24 de marzo, nosotros teníamos la facultad de suspender las relaciones siempre y cuando no fueran actividades esenciales. Pongamos un ejemplo, un despacho de contadores, un bar, ¿no? No puede realizar actividades. Entonces, el 25 de marzo suspendía la relación de trabajo, tenía la obligación de pagar a sus trabajadores un salario mínimo durante el siguiente mes, del 25 de marzo al 25 de abril, y hasta ahí llegaba la obligación. ¿Por qué? Porque la suspensión de la relación de trabajo tiene dos puntos principales. El trabajador no tiene la obligación de prestar el servicio y el patrón no tiene la obligación de pagar el salario. Entonces, a partir de ese mes, el patrón ya no tenía obligación de seguir pagando ni la indemnización ni el pago de servicios. Esa suspensión estuvo vigente o está todavía vigente
en algunos establecimientos, algunas empresas, algunos pymes, de acuerdo al color del semáforo epidemiológico estatal. Entonces, algunas empresas, a partir de que el semáforo le permite reactivar o reanudar funciones en un porcentaje, se vuelven a reanudar las relaciones de trabajo y las empresas vuelven a pagar el salario completo de los trabajadores y los trabajadores vuelven a estar obligados a prestar el servicio. Esta figura de la suspensión, yo les diría, no fue muy socorrida por los patrones. ¿Por qué? Por la misma controversia que hubo. ¿Por qué? Porque afortunadamente los patrones pudieron o recurrieron a una modificación que, en mi opinión, forma personal, fue, además de ser la más ocurrida, fue la que menos perjuicio puede traer para la clase trabajadora y para la clase patronal, sobre todo por el tema social que platicábamos hace un momento, ¿no? Como les digo, esta no fue muy socorrida, afortunadamente. Siguiente. Modificación de las relaciones de trabajo. Este fue el tercer eje que aplicaron los patrones en el país. Modificaron condiciones de trabajo para tener una mayor liquidez y siempre con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo, ¿no? Aquí partimos porque las condiciones de trabajo, de acuerdo a la ley, son 4 condiciones, nada más. El horario, el lugar de trabajo, el puesto y el salario. Son 4 condiciones o derechos que el patrón debe preservar de los trabajadores. Recordemos que, y siempre se ha dicho, el salario de un trabajador no se puede reducir, no se puede eliminar, no se puede. Sin embargo, de mutuo acuerdo, las partes pueden modificar las condiciones de trabajo. El mismo artículo 31 de la ley nos establece esto y nos dice que las partes estarán obligadas a lo pactado. Luego, entonces, si entre trabajador y patrón, entre las dos partes, pactan alguna situación, pactan alguna modificación, es totalmente válido. En nuestra opinión, como les decía hace un momento, es la opción o el eje más sano, al que más recurrieron los patrones, en el que menos daño hubo al sector empresarial y obrero. ¿Qué pasó? En términos generales, se modificaron las condiciones de trabajo. A raíz de la pandemia, de la sana distancia, de la suspensión, pues un porcentaje importante de los trabajadores, que sus labores y la naturaleza de sus labores lo permitía, trabajar desde casa, practicar el famoso home office o teletrabajo que apenas se está empezando a regular, que apenas hay una iniciativa ahorita presentada, de hecho en esta semana, porque la ley actual es muy escueta. Entonces se modifican las relaciones de trabajo. ¿Qué se pactó en esos convenios que realizaron la mayoría de las empresas? Es, actualmente tu relación laboral, tienes una jornada de 8 horas diarias por un pago de una cantidad de salario. Vamos a reducir la jornada de 8 a 6 a 4 y por ende y como consecuencia obvia se reduce el salario. Entonces eso trajo para las empresas un beneficio muy, muy bueno, palpable, evidente, en el sentido de que sus costos, sus nóminas, pueden disminuir para que sigan siendo un negocio operativo, una empresa viable, y los trabajadores, evidentemente, reducen su ingreso, pero no se quedan sin una fuente de ingreso, siguen teniendo un ingreso fijo, continúan con la estabilidad del empleo, que es uno de los principios rectores de la Ley Federal del Trabajo en nuestro país. Y sobre todo, estamos procurando la estabilidad en el empleo. Esta figura, yo les puedo decir, fue muy recurrida. No me atrevería a decir qué porcentaje de los establecimientos de las pymes, pero fue una mayor importante, ¿no?
Finalmente, estos convenios, uno debía de elaborarlos para un trabajador, para en el que hubiera mutuo consentimiento, y son totalmente viables, totalmente legales, jurídicamente viables, no hay ningún problema, y en cualquier momento, perdón, las partes pueden modificar nuevamente las condiciones de trabajo para regresarlas como estaban o a un punto medio. En este punto, los clientes o las empresas han tenido muchas inquietudes y por lo general siempre, o la más recurrida es una que me decían, oye Diego, el salario se tiene que reducir en la misma proporción que la jornada. No, esa es la respuesta. No quiere decir que si tú reduces el 50% en la jornada, la reducción al salario es 50%. No, esto es un acuerdo entre las partes en el que determinaban o pueden determinar o determinarán que si reducimos un 50% de salario, podemos tener una reducción al 30%, al 40%, al 50%, al 60% de salario. Es muy... no es una regla, ¿no? Entonces les decía, fue una figura que nosotros como laboralistas, como expertos, como asesores patronales, creemos que fue un medio básico en apoyo a los patrones, ¿no? Siguiente. Evidentemente, como lo hemos platicado, a partir del regreso a la normalidad y del semáforo epidemiológico que nos ha permitido el retorno a las actividades, la reanudación paulatina, pues evidentemente nosotros tenemos que estar conforme a lo establecido en el semáforo epidemiológico. Cada semana se emiten nuevos lineamientos, nueva información, cada semáforo nos dicen el color de la siguiente semana. Afortunadamente en el país, ya en algunos estados, ya estamos en amarillo, ya permite casi la totalidad de las funciones, de las labores. Sin embargo, sí tenemos que estar muy, muy pendientes de ello, ¿no? Y precisamente con el regreso a la normalidad, pues evidentemente en el regreso a la normalidad está en el trabajo jurisdiccional. ¿A qué me refiero con el trabajo jurisdiccional? Al inicio de las labores de los tribunales, de las juntas de conciliación y arbitraje. Porque como les decía, en el eje 1, que fue la terminación de las relaciones de trabajo, ha habido una cantidad de despidos brutales a nivel nacional, de todos los niveles, pymes, grandes empresas, grandes maquilas, pequeños establecimientos, negocios de barrio. Ha habido grandes despidos. Y entonces imagínense, esos despidos pues están sujetos a un procedimiento. Y entonces todas esas demandas se están ingresando ahorita ante las juntas de conciliación y no saben la cantidad de trabajo que va a haber para las autoridades. ¿Por qué? Porque evidentemente van a empezar, ¿sí?, un sinfín de procedimientos que si antes de la pandemia las juntas de conciliación no se daban abasto, los tribunales no se daban abasto para resolver esta cantidad de controversias, ahora no se van a dar abastos. Les platico rápidamente, hubo un webinar de estos con la presidenta de la Junta de Conciliación, de la Junta Federal de Conciliación en en julio. Y ella nos decía que calculaba que en este periodo de pandemia, ella dijo que de marzo a julio se iban a ingresar el mismo número de demandas que se ingresa por despido injustificado que se ingresaron en todo 2019. Imagínense eso, las autoridades van a estar saturadas. Si de por sí ustedes ya han oído que ya va a empezar, ya está una reforma laboral en proceso, las juntas de conciliación van a desaparecer a partir del 1 de octubre en 8 estados y van a crearse tribunales laborales, que el objeto de eso era poderse dar abasto, darle celeridad a los juicios, situación que hoy en día no existe. Pues imagínense
esta pandemia, esta ola de despidos, lo que va a ocasionar. Y bueno, este es el regreso a la famosa normalidad. Entonces, tenemos que estar en ese inter, ¿no? En el semáforo y en la actividad jurisdiccional. Yo les diría, a partir de esta charla, como conclusión, a mí me gustaría poder comentar algo muy claro. De los 3 ejes que las empresas se vieron obligados, de las 3 acciones que las empresas se vieron obligados, la más benéfica para ambas partes, sí, sin duda, fue la modificación de las relaciones de trabajo con 2 fines: preservar la fuente de trabajo y preservar un ingreso para los colaboradores. Con esto damos o doy por concluida la charla. Si quieren, podemos pasar a una dinámica, Ana Claudina, de preguntas y respuestas. Correcto, Diego. Abrimos las preguntas, y yo voy a empezar con una. Diego, ¿qué tanto puede jugar como un elemento de defensa para los patrones el tema de fuerza mayor, caso fortuito, teoría de la imprevisión? Porque estás hablando de que también hay un cambio en las condiciones económicas de las empresas. Entonces, las empresas pues tampoco podían prever que iban a tener esta contingencia. Entonces, un patrón, ¿qué tanto puede ejercer estos argumentos como un medio de defensa en un procedimiento laboral? ¿Es algo viable? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuáles son las le darías a las empresas que están conectadas aquí? Mira, si bien es cierto, la ley prevé que es causa determinación colectiva, no individual, colectiva, causa de determinación colectiva de la relación de trabajo, la causa de fuerza mayor, sí es viable, pero desgraciadamente, Ana Claudina, la Ley Federal del Trabajo prevé un procedimiento para ello. Es un procedimiento denominado en la ley conflictos colectivos de naturaleza económica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el patrón que se encontraba en un problema de liquidez económico para continuar pagando los salarios en marzo, abril, mayo, junio, julio, tenía que someterse a un procedimiento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es un procedimiento largo, engorroso, tedioso, que se llama, como les digo, un conflicto colectivo de naturaleza económica, en la que el patrón solicitaba a la Junta, le autorizaba a despedir a todos sus trabajadores por esta causa de fuerza mayor, probarlo con estados financieros, informes, declaraciones anuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de ese procedimiento, con la intervención de peritos especialistas, la Junta de Conciliación te decía: sí, Diego, sí, Ana Claudina, te emitían una resolución, tienes un problema, hay una causa de fuerza mayor, suspende la relación de trabajo, despide a tus trabajadores, solo págales la prima antigüedad y ya. Pero ese procedimiento duró 2 años, ¿sí me entiendes? Entonces no era una salida viable para los trabajadores. Hoy en día, si una empresa, alguien que esté aquí escuchándonos, ya tiene una demanda en juicio, yo no aconsejaría defendernos de esa forma. ¿Por qué? Porque no tenemos la resolución de la Junta de este procedimiento. Por lo tanto, no estamos en una causa de fuerza mayor. Correcto. No sé si alguien del público tiene alguna duda o algún tema que quisiera tratar con Diego. Perfecto. Diego, yo tengo otra pregunta. Hablamos mucho de las modificaciones de las relaciones, de la relación laboral, ¿no? Y ahorita estamos enfrentando, bueno, precisamente por ese tema de pandemia. Hablaste hace un momento de la reducción de horas de trabajo, hablamos del home office. Entonces, aquí nada más para que quede claro para todos. O sea, ¿tú recomendarías hacer un convenio de una modificación, por ejemplo, trabajadores que antes estaban físicamente en la oficina y que ahora van a estar a partir de esta situación en home office permanente? ¿Cuál es la mejor forma de documentar esto? Porque si vas a cambiar las relaciones, vas a cambiar el centro de trabajo, aunque tengas un centro de trabajo, pero vas a estar trabajando en tu casa. A lo mejor tus horarios van a cambiar
Puede ser que en algunos casos, y como sabemos, pues se ha modificado también el tema salarial. Entonces, ¿tú cómo recomendarías a las empresas aquí presentes el tratar ese tipo de situaciones? Mira, como bien lo dices, toda modificación de las condiciones de trabajo se debe documentar. Documentar en un convenio de la relación de trabajo, un convenio de modificación o actualización de condiciones de trabajo. Toda vez que recordemos que nosotros como patrones somos los que tenemos la obligación de, en determinado caso, en un juicio, probar las mismas condiciones. Entonces, si yo no las tengo documentadas, sí, la empresa va a tener un problema. Eso es en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, es importante también documentarlas. ¿Por qué? Porque pudiéramos tener una consecuencia. Como bien dices, está cambiando el paradigma, la forma de concebir una relación. Entonces, si yo reduzco la jornada, cambio el lugar de trabajo, evidentemente hay una modificación en la retribución o en el salario. Sí, sí lo debemos de documentar esto por el beneficio de la empresa. Pues, Diego, tenemos otra pregunta por medio del chat de Raúl Bertrand García. Envía sus comentarios. Dice que considera inaceptable lo que dijo en la entrevista a la Secretaría del Trabajo, en el sentido en que no existía disposición en la ley para que los patrones pudieran despedir a los trabajadores. ¿Te pregunta tu opinión, Diego? Claro, Raúl, tienes toda la razón. Fue inaceptable los comentarios de la Secretaría del Trabajo estableciendo que los patrones que despidieran trabajadores iban a ser sancionados. El secretario, no solo es inaceptable el comentario de la Secretaría del Trabajo, también el secretario de Relaciones Exteriores también lo dijo, que iba a haber sanciones para los patrones que despidieran trabajadores y hasta dijeron que iba a haber sanciones penales, que eso está fuera está fuera de todo marco de la ley, pero sí, tienes toda la razón, Raúl, es inaceptable, porque al final del camino, el gobierno federal obligó por la pandemia a los patrones a suspender sus actividades. Evidentemente, como lo dijimos, no hay que ser un genio financiero, no hay que ser un genio matemático, no hay que ser un genio en los negocios, pero una empresa que no tiene ingresos y solo tiene gastos, va a tronar, ¿no? Correcto. Creo que en este sentido la pregunta, otra pregunta que me hacen mucho a mí también como abogada es, ¿qué tanto podemos esperar de inspecciones ahorita en materia laboral? ¿Se prevé una oleada de inspecciones en las empresas? Pues tu perspectiva, ¿cómo la ves? ¿Qué recomendaciones puedes dar a las empresas que están escuchando en este momento como medidas preventivas? Porque podemos esperar esto de las autoridades, ¿correcto? Hay muchas inspecciones de la Secretaría del Trabajo en todos los estados nos han tocado. Por lo general, las inspecciones están buscando sancionar a empresas que estén incumpliendo con las medidas establecidas en el protocolo de seguridad sanitaria. Recuerden que les comentaba que el protocolo tiene elementos muy técnicos, toma de temperatura, estaciones de trabajo sanitizadas, no tener a población vulnerable en el centro de trabajo mientras el semáforo esté en color rojo o naranja. Entonces hemos tenido muchas empresas que están buscando esas inspecciones. Yo les diría, antes de esta pandemia, la Secretaría del Trabajo no tenía tantos inspectores. Yo creo que a partir de esto ha crecido la plantilla laboral de inspecciones y hemos tenido inspecciones en muchas empresas de todos los giros. Entonces, yo ¿qué les diría? Primero, cumplir con las disposiciones. ¿Qué es lo primero? Elaborar nuestro protocolo de seguridad sanitaria de acuerdo a los lineamientos que platicamos en los decretos. Dos, hacer nuestra autoevaluación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder cumplir con todas estas disposiciones. Es indispensable.
Y también les tengo que decir algo. Yo he tenido muy, muy buen sabor de boca en las inspecciones. Hemos tratado con la totalidad de los inspectores, gente que no está buscando obstaculizar, es gente que está buscando apoyar, gente que no está buscando extorsionar. No he tenido esa experiencia, afortunadamente. Apoyos de los inspectores, oye, te dan recomendaciones, muy buena opinión hemos tenido de estos inspectores en la Claudina. Qué bueno que nos comentas esto. Y tenemos una pregunta de Alan Schutz. Dice, ¿cómo ve usted el nuevo concepto legal del llamado home office? ¿Crecerán las prestaciones laborales? Toda vez que el costo operativo que asumía la empresa se pasó a los trabajadores. Ejemplo práctico, el pago de la luz y cualquier otro análogo en función a desempeñar el trabajo en casa. Mira, Lain, tienes toda la razón. Hoy en día, como lo platicamos, el trabajo a distancia, como está en la ley vigente hoy en día, no prevé ninguna situación de las que dices, no prevé ningún apoyo, ningún subsidio, no prevé estas prestaciones. Hoy, como está en la ley, el trabajo a distancia son unos artículos, unos pocos muy escuetos, nada más. Ahorita hay varias iniciativas presentadas en las cámaras referente al trabajo a distancia, se le ha denominado teletrabajo, trabajo a distancia, que hay unas muy buenas y en alguna de ellas sí se prevé un pago adicional a los trabajadores para subsidio de estas situaciones. Y es algo lógico, evidentemente, una empresa que la naturaleza de sus funciones le permite tener un trabajo a distancia, obviamente le va a bajar el costo operativo a la empresa. ¿Por qué? Porque, como bien lo dices, van a reducir costos en muchos y que van a poder retribuir a los trabajadores. Gracias, Diego. Otra pregunta de Mónica García Ocampo. ¿Qué pasa si tengo gente haciendo home office y no se han establecido en contrato, si no es de común acuerdo? No hemos reducido jornada ni salario, todo continúa igual. ¿Es obligatorio establecerlo en contrato o está bien si es de común acuerdo? Mira, Mónica, yo sí recomiendo que toda modificación, como le decían a Claudina, a la relación de trabajo sea establecida y estipulada en un convenio. Independientemente que tengas tu contrato individual de trabajo, donde se establece que el empleado tiene la obligación de prestar su servicio en X o Y lugar, a raíz de esto creo que sí sería importante establecer en un convenio donde se modifiquen y actualicen las condiciones de trabajo, que el trabajador derivado de la pandemia nacional y mundial de COVID-19, a partir de tal fecha estará prestando sus servicios en el domicilio y establecer las obligaciones, establecer las formas de conexión, los horarios, los tipos, cómo vamos a estar al pendiente, cómo, ¿sí me entiendes, Mónica? Lo ideal es tenerlo, porque el día de mañana que haya una controversia con ese o con cualquier otro trabajador que esté en este supuesto, vamos a tener problema como patrones en probar las condiciones de trabajo. Entonces, sí recomiendo toda modificación a condición de trabajo, establecerla en un convenio. Recordemos que son 4 las condiciones: lugar de trabajo, horario, salario y puesto. Esas las debemos de establecer y documentar en un convenio. Gracias. Finalmente, antes de despedirnos, bueno, aquí Yolanda nos pregunta, ¿puedes poner un ejemplo de qué tipo de problema podemos tener en caso de no hacer este convenio? Mira, Yolanda, como yo les decía, nosotros los patrones tenemos obligación de probar esas 4 situaciones. Un problema que pudiera ser es que si no tenemos una conciliación con un trabajador y él se siente agraviado de sus derechos laborales, nos podrá demandar. Y nosotros ante la Junta de Conciliación o ante un tribunal laboral en un futuro que se implementen, tenemos que probar las condiciones. Y si yo no tengo cómo probar que la reducción del salario obedeció a una reducción de la jornada, un tribunal me pudiera condenar al pago de indemnizaciones. Otra consecuencia, si a un trabajador
se redujo su jornada al 50% y su salario al 50%, y lo platicamos de forma verbal, el trabajador estuvo de acuerdo, como un acuerdo. La siguiente quincena yo reduzco el salario, el trabajador puede demandar la rescisión y demandar el pago de 3 meses, 20 días, salarios caídos. ¿Por qué? Porque no tengo la forma de probar ante la autoridad que tuve el consentimiento, que hubo un acuerdo entre las partes y que ambas partes, de acuerdo al artículo 31, estamos estableciendo una nueva forma de trabajar. Entonces, un ejemplo de este problema puede ser una contingencia laboral para las empresas. Muchas gracias, Diego. Pues muy interesante, creo que tenemos muchas preguntas. Cuéntanos un poquito, ¿estarás dando diplomados? ¿Dónde te puede localizar la gente en caso de que tengan mayores dudas y quisieran ponerse en contacto contigo? Claro, Ana Claudina. Mira, en septiembre va a haber un diplomado en la Escuela Central de Derecho, aquí están los datos, muy interesante, que es Derecho Empresarial para no abogados. A mí me parece el más interesante, sobre todo para la gente que aquí estamos conectados, pero no va a ser nada técnico, no va a ser leer artículos, no, va a ser la forma, les vamos a explicar la forma y les vamos a impartir todo y transmitir todos los conocimientos de la forma que ustedes como empresarios, como pymes, puedan llevar sus negocios, evitar contingencias. Va a estar muy interesante, yo se lo recomiendo mucho. Ahí está la liga, el correo, el teléfono. Y también en octubre, el 13 de octubre, el diploma que les comentaba de Derecho Empresarial para no abogados inicia el 26 de septiembre. Y el 13 de octubre vamos a impartir ahí algunas horas en una actualización de Derecho Laboral también en la Escuela Central de Derecho. Están muy interesantes. Les recomiendo mucho. Ahí están las ligas para que se metan a ver los requisitos, horarios, todo esto. Y bueno, también están los datos del despacho que me encuentro a sus órdenes, correo, página y teléfono. Muchas gracias, Diego, por este webinar. Tenemos una última pregunta que nos gustaría responder, si les es posible. He tenido la duda, ¿estamos en contingencia sanitaria o en emergencia sanitaria? ¿Por qué se han manejado las dos situaciones? En mi opinión, Mónica, estamos en contingencia, por lo que les decía del decreto del 24 de marzo. El 24 de marzo se establece, palabras más, palabras menos, deberán de suspender actividades las empresas que no sean necesarias para hacer frente a la contingencia. Entonces, en mi opinión, en mi interpretación, mi criterio jurídico es estamos en una contingencia sanitaria. Excelente, Diego. Gracias por responder a esta última pregunta. Les agradezco a todos los presentes. Creo que ha sido bastante productiva esta sesión. Seguramente todos tendremos más dudas. Les dejamos los de contacto y seguramente les distribuirán la presentación en caso de que tengan mayores dudas. Pues aquí vienen los datos de contacto de Diego para que se pongan en contacto con él. Y con esto nos despedimos. Muy buen viernes. Muchas gracias a todos por su participación. Fredo, no sé si quieres dar unas palabras. Gracias, Ana Claudina. Muchísimas. Perdón, Diego. Ahorita te paso la palabra, solamente agradecerle a Ana Claudina su iniciativa para esta plática y por la moderación también del evento entre los participantes. Ahora sí, Diego, adelante. Y también muchísimas gracias a ti por tu participación. Gracias, Diego. Gracias a Ana Claudina. Hombre, gracias a ustedes, Javier, Ana Claudina. Gracias por la invitación. Me dio mucho gusto platicar esta hora con ustedes y a todo el público también les agradezco sus preguntas y el habernos escuchado y reiteramos, estamos para servirles y métanse a los diplomados, van a estar muy interesantes. Pues gracias a todos, cuídense y muchas gracias a la Canieti por el apoyo para organizar esta serie de webinars. Con esto nos despedimos. Gracias. De que hasta luego. Gracias, buen día a todos. Hasta luego.